Buenos días hermanos, buenos días hermanas, ¿cómo están? Espero que con la gracia de nuestro Dios estén muy bien. Bienvenidos hermanos a este tiempo de culto dominical. Damos gracias a Dios por todo este tiempo que vamos a poder pasar juntos. Estas 2 últimas semanas han sido difícil para nosotros, para la familia de la fe, de la iglesia, la comunidad. Estamos con sentimientos encontrados porque hemos despedido a 2 hermanos de la iglesia, a nuestra hermana Julia y también a nuestro hermano Néstor Martínez, a quien Dios me ha permitido conocerlo por más de 15 años. Fue un buen amigo, un buen hermano y sobre todo un hijo de Dios comprometido con su Padre. Rogamos a nuestro Dios de toda consolación, consuele la vida de sus familiares, anime sus corazones, los fortalezca y también a nosotros, porque los vamos a extrañar, eso es seguro. Y de hecho ya lo estamos extrañando. Sin embargo, tenemos una promesa del Señor que estaremos en un tiempo juntos alabando a nuestro Señor, estaremos gozándonos de su presencia juntos. Esta mañana, hermanos, por favor, quiero pedirles que abran su Biblia en la carta de Primera de Juan. Vamos a ver el capítulo 2. Así que esta mañana vamos a ver el capítulo 2, versos 1 y 2. Y la palabra de Dios dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Vamos a orar, hermanos. Señor amado, Dios bendito, esta mañana llegamos delante de ti, Señor, para hablarte, agradecerte, Señor, por nuestras vidas. Esta mañana queremos pedirte, Padre, que en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, nos ayudes con el estudio, nos ayudes con lo que tienes en tu palabra para nosotros, Señor. Queremos estar atentos a escucharte, Señor, queremos entender lo que tienes. Por favor, guíanos. Queremos dejar este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, oramos todo esto. Amén. Amén, hermanos. Hoy vamos a poner atención a 2 versos, ¿sí? Y esos 2 versos van a ser esa base de nuestra meditación y las verdades, los principios que contienen estos versículos son específicos, hermanos, son concretos para cada uno de nosotros, los creyentes. Estas verdades nos ayudarán a enfrentar los problemas, nos ayudarán a enfrentar conflictos que tenemos y que vamos a continuar teniendo por el pecado, porque aún estamos luchando contra él a lo largo de nuestra vida. Las verdades que el apóstol Juan presenta son palabras de ánimo, son palabras de alivio, ¿no? Son palabras que son bálsamo para nuestras vidas, para nuestros corazones, para todos los hijos de Dios. Hoy vamos a reflexionar en la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo, la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta, hermanos, fue escrita más o menos al fin del primer siglo, y en esta carta no se menciona a los destinatarios. No se encuentra saludos personales tampoco. Se cree que esta carta se escribió para los creyentes de Éfeso, pero también para los creyentes de toda Asia Menor. Razón por la cual esta carta se llama una carta universal o carta circular, porque recibiendo la carta la iban a copiar y muchos hermanos tendrían acceso a ella. Ahora, mi pregunta es, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de ese tiempo? Los creyentes a quien se dirigió el apóstol Juan estaban, hermanos, enfrentando un desafío fuerte a sus vidas. Estaban enfrentando un desafío a sus creencias. Varias personas que se habían contado anteriormente entre los cristianos habían ido dejando la iglesia sistemáticamente. El apóstol Juan dice de estas personas que salieron en el capítulo 2:19, nos dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros,
Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifiestase que no todos son de nosotros. ¿Sí? Estos hombres, hermanos, que habían salido, estaban enseñando falsa doctrina. Una doctrina contraria al Evangelio, contraria a la creencia cristiana genuina. Estaban trabajando arduamente para seducir a los demás. Querían llevarlos al error. Por eso Juan les advierte en el capítulo 2, 18. Dice así: hijitos, y es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hermanos, hermanas, ¿saben? Es difícil determinar exactamente las enseñanzas falsas de estos maestros. Por lo que el apóstol escribió, por lo que tenemos en su palabra, ¿no? Esas falsas creencias tal vez han sido mezcla de muchas cosas. Así que Juan estaba combatiendo a un enemigo muy peligroso, ¿sí? Ese enemigo se había infiltrado en la iglesia. Estos anticristos afirmaban poseer un conocimiento superior, una verdad superior, que solamente algunos pocos podían obtener. Esa es la razón por la que se los llama gnósticos. Este término viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Estos hombres afirmaban poseer un conocimiento superior, adquirido no en las escrituras, por supuesto, sino en algún plano místico superior de la existencia. Eso decían ellos. Se veían a sí mismos como una clase privilegiada, como una clase elevada, superior sobre todas las demás, por un conocimiento más elevado y más profundo de Dios. El error se centró, hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que hubo debates, hubo discusiones sobre la naturaleza humana y divina del Señor. Pero el apóstol les advierte, ya les dice en el versículo 22 de este capítulo 2, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Eso le dijo. Y en el capítulo 4:1 dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí? Han salido por el mundo. Estos falsos maestros enseñaban que el Señor Jesús había venido en espíritu, pero que no había venido en carne y hueso. Por ejemplo, hermanos, uno de sus más notables defensores fue el hereje Cerinto. Se llamaba así, Cerinto. Él enseñaba que el cuerpo físico del Señor Jesús no era real, sino que solamente aparentaba ser físico, y que el Espíritu, Cristo, Espíritu, descendió sobre Jesús en el bautismo y lo dejó justo antes de su crucifixión. Así que Cristo Espíritu nunca sufrió la cruz. Eso es lo que enseñaba Cerinto, ¿sí? Y se podían escuchar enseñanzas muy tontas, locas, absurdas de los gnósticos. Un ejemplo, hermanos, solo un ejemplo. Decían que cuando el Señor Jesús caminaba por la playa, Él no dejaba huellas. Eso es lo que enseñaban. Los gnósticos, hermanos, aseguraban que la materia es inherentemente mala y el espíritu sí es bueno. Como resultado de esta suposición, los gnósticos afirmaban que cualquier cosa que se haga en y con el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tenía sentido, ¿sí? Ellos decían, la vida real existe solamente en un reino espiritual. Eso es lo que decían. Ahora, con estas afirmaciones sin sentido, los creyentes de la iglesia estaban vulnerables. Los creyentes estaban expuestos a ser desviados, hermanos. Pero el apóstol Juan ya les había recordado, ¿no?, que él, ¿no?, junto con los demás apóstoles, fueron testigos del mensaje del Señor Jesús. Ellos habían visto, ¿sí?, habían contemplado al Señor. Ellos lo habían palpado, ¿sí? Ellos habían oído varias cosas respecto al verbo de vida. Y como estos habían escuchado,
Eso testificaban. Ellos decían, Dios es luz y no hay tinieblas en él. El apóstol Juan ya dijo que todos, ¿no?, los que han creído en el Señor tienen comunión con el Padre y tienen comunión con el Hijo. Y participaban de la misma vida de Dios. Que el andar, que el caminar en luz, hermanos, significa reconocer, significa estar conscientes de la realidad del pecado con el cual todavía nosotros estamos luchando. Es reconocer la realidad del perdón después de que se lo confiesa. Y en estos versos, hermanos, que vamos a estudiar o que estamos estudiando esta mañana, nos da una lección sumamente importante y vital. Nos enseña sobre la suficiencia del Señor Jesucristo. La suficiencia de nuestro Señor Jesús para nuestras vidas. Entonces, hermanos, debemos preguntarnos, ¿cuál es la lección? ¿Qué es lo que debemos aprender respecto a la suficiencia de nuestro Señor y Salvador? Y saben, hermanos, en primer lugar, ¿sí?, lo que tenemos que aprender es que tenemos al mejor, al suficiente intercesor de nuestras vidas. Eso es lo que debemos tener en mente. El capítulo 2, versículo 1 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es lo que dice el primer versículo. El apóstol Juan se dirige a sus lectores con términos de afecto, ¿sí? Se dirige a ellos con cariño, con aprecio. Las palabras hijitos míos reflejan por un lado la autoridad como apóstol en la iglesia. Y también nos revela al mismo tiempo su edad avanzada, ¿sí? Él tiene la intención de llamarles la atención y darles palabras de consuelo y ánimo. Les dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, la palabra pequéis significa errar al blanco, ¿sí? En otras palabras, les escribo para que no pasen, para que no violen el estándar que Dios ha establecido para sus vidas. La exhortación, hermanos, es radical, la exhortación es fuerte. No pequen, eso es lo que dice el apóstol. Hermanos, Dios nos salva para una vida de santidad y no de pecado. Lo cierto es que la obra de Dios, ¿no?, la obra que Él hizo por nosotros y en nosotros, nos capacita para vivir una vida de santidad. Nuestro Salvador no vino para que nuestros pecados fueran perdonados y nada más. El Señor Jesús vino para que nuestra vida se apartara completamente del pecado y así glorificara a Dios, ¿sí? Por tanto, Dios nos llama, ¿sí? Es su deseo que nosotros, sus hijos, vivamos sin pecado. Y esa debe ser nuestra meta, hermano. Esa debe ser tu meta, esa debe ser mi meta, no pecar. Ahora, cuando el apóstol Juan escribe, para que no pequéis, está plenamente consciente de la debilidad humana. Y está consciente del poder seductor del pecado, ¿sí? Y con estas palabras alienta, anima y a la vez desafía a todo creyente en su lucha contra el pecado. Él sabe que todo hijo de Dios desea vivir una vida santa, ¿sí?, agradando a Dios. Sin embargo, se encuentra en una lucha contra el pecado y ocasionalmente peca. Es verdad. Cuando hablamos de no pecar, pueden surgir muchas dudas y se puede llegar a mal entender, hermanos. Muchos creyentes se pueden engañar pensando que deben corregir su carácter, que deben corregir su conducta. Y saben, comienzan a mostrarse como personas intachables, como personas íntegras. Desean mostrar que ya no pecan. Entonces comienzan a seguir, comienzan a cumplir, a obedecer una serie de reglas con la idea de que si hacen todo lo correcto, están viviendo una vida sin pecado. Hermanos, es importante que comprendamos que la observancia, que el cumplimiento al estilo de máquinas, es decir, como robots, no nos hace más cercanos a Dios. No es así, ¿sí? Más bien se trata de no pecar.
No pecar, motivados por el amor que tenemos por Dios, ¿sí? Por ese Dios que ahora mora en nosotros, por ese Dios que vive dentro de nosotros. Todos nuestros actos reflejan, evidencian la unión, la relación, la conexión que ahora tenemos con Dios. Nuestro carácter está siendo transformado constantemente por la obra del Espíritu Santo. Por esta razón, hermanos, ahora podemos luchar contra el pecado. Podemos dejar de errar al blanco, entendiendo que ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. Que nosotros vivamos una vida sin pecado. Y seguramente esa es nuestra meta, no pecar. Pero Juan nos dice algo más, ¿sí? Nos dice algo más, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El apóstol presenta el pecado como un caso hipotético, algo posible que se pueda presentar en la vida del creyente. ¿Por qué lo presenta así? Porque él no quiere dar la idea que tenemos libertad para pecar. Ningún hijo de Dios tiene la libertad para pecar. Nadie, hermanos, ninguno de nosotros tiene la libertad para hacer lo malo. Por eso él dice, y si alguno hubiere pecado. Y con estas palabras se refiere a hechos aislados y no a una práctica constante del pecado. Hermanos, hermanas, el pecado destroza, destruye la comunión con Dios. Es así, destruye la comunión con Dios. Ahora, pregunta, ¿desde cuándo podemos tener comunión con Dios? Y saben, nuestra comunión con Dios comienza cuando el Señor Jesucristo nos rescató. En ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Nos hizo nacer en su familia. Cuando el Señor Jesús nos salvó, nos introdujo a una nueva vida. Y desde ese momento, desde que nos salvó, estamos unidos íntimamente a Él. Desde ese momento, Dios, nuestro Padre Celestial, tiene relación con nosotros, ¿sí? Esa nuestra relación es permanente, de padre e hijo. Sí. Una vez que nacemos como hijos, somos hijos para siempre. Tenemos una relación firme, una relación permanente, inquebrantable. Hermanos, quiero hacerles una pregunta y que levanten la mano. ¿Sí? Que levanten la mano. Si alguna vez, cuando eras niño, cuando eras adolescente, hiciste enojar a tu papá, ¿sí? Desobedeciste a tu papá, hiciste muchas travesuras. Levanten la mano, levanten la mano. Sí, yo creo que todos nosotros lo hicimos, ¿no? Otra pregunta. Cuando lo hiciste, cuando te portaste mal, cuando hiciste travesuras, ¿todavía eras hijo de ellos? Sí, todavía. La situación no había cambiado. No dejamos de ser hijos cuando nos portamos mal. Pero la conexión, esa comunión, esa unión con nuestros padres se rompe. ¿Sí? Hermano, hermana, tú y yo todavía somos hijos de Dios a pesar de nuestro pecado. A pesar de nuestro pecado. Nuestra relación no cambia. ¿Sí? Pero nuestra maravillosa comunión con Él se quiebra, ¿sí? Entonces, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos restaurar esa comunión que se ha quebrado por nuestro pecado? ¿Cómo lo podemos hacer? El apóstol Juan dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Tenemos a alguien que hable delante del Padre en defensa nuestra. Y cuando escuchamos esto, tal vez muchos pueden imaginar algo ya conocido, ¿sí? Por ejemplo, una corte legal donde el acusado es llamado a comparecer, ¿sí? El acusado necesita un abogado defensor y le es designado por la corte para representarlo. Entonces, ese abogado humano habla, argumenta por la inocencia de su cliente. Presenta pruebas, presenta sus buenas obras, menciona, engrandece sus buenas acciones,
eleva, realza, exalta la reputación de su defendido, tratando de convencer al juez para que falle en su favor. Sin embargo, la imagen de estas palabras que dice el apóstol son diferentes, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, por si acaso, no hace una defensa como la que ya hemos descrito. No se pone delante de su Padre y comienza a decir: Padre, por favor, perdónalo, restáuralo. Lo conozco, ¿sí? Son buenas personas, se esfuerzan por ser buenos hijos tuyos, van a la iglesia seguido, tienen sus hijos en la escuela dominical y no faltan a las reuniones. Y lo más importante, dan su diezmo sin fallar y llevan una vida de oración buena. También, Señor, han ayudado a personas necesitadas. Claro, se equivocaron, pecaron, pero ya admitieron su culpa, así que te pido que los perdones. Hermanos, nuestro Señor no actuó así. Nuestro gran abogado, a quien lo describe como justo, nos representa porque murió por los injustos, murió por los pecadores. Y el término por significa en lugar de. Él sufrió la muerte que nosotros deberíamos de sufrir. Hermanos, cuando pecamos, cuando erramos al blanco, tenemos al mejor ayudador posible, al supremo abogado, al Señor Jesús, el justo. Él solamente tiene que decir al Padre: yo ya pagué el precio, yo llevé el castigo, ¿sí? Yo llevé esa ira que Él merece. Esta es la única forma de restablecer la comunión quebrantada con Dios Padre. Hermanos, uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es querer hacer las cosas por nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de los creyentes intentamos cambiar lo que hacemos en vez de permitir que Dios cambie lo que somos. Estamos tan comprometidos, estamos tan empeñados, ¿sí?, en hacer arreglos, en hacer ajustes, en lo que las demás personas miran en nosotros, que olvidamos lo más importante. Descuidamos hacer ajustes en lo que Dios puede ver. Porque, ¿saben, hermanos? A Él no le podemos engañar. No le podemos engañar. Hermanos, tenemos a nuestro suficiente Salvador, al supremo intercesor, al más grande abogado, al justo de nuestro lado. Él pagó por cada uno de nosotros. Hermano, ¿confías en esta verdad? ¿Confías en lo que el Señor hizo por ti y lo que continúa haciendo en tu vida? ¿Confías en ello? ¿Estás consciente en lo que el Señor hace por cada uno de nosotros? No se trata de ti, hermano. Por si acaso, tampoco se trata de mí. Es lo que hace el Señor Jesucristo en nuestras vidas, intercediendo, ¿sí?, para poder volver a la comunión con nuestro Padre. Con nuestro Padre. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Luchamos contra el pecado? ¿Solamente es algo que de vez en cuando hacemos? ¿El pecado es habitual en nuestras vidas? Debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo en la obra que hizo al pagar por nosotros. La suficiencia del Señor Jesús en la obra que hizo al pagar por nosotros. El versículo 2 dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando comencé a desarrollar este punto, hermanos, yo quería responder una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué el apóstol Juan dice que nuestro Señor Jesús es la propiciación por nuestros pecados? ¿Por qué dice esto? Y para responder esta pregunta, es importante que no olvidemos el contexto en el que se escribió la carta. Los falsos profetas, los falsos anticristos, el gnosticismo estaban enseñando otro tipo de evangelio. Había muchas contradicciones más bien en lo que decían, ¿sí? Se diferenciaban drásticamente del verdadero cristiano.
Ellos estaban atacando constantemente a la doctrina de la persona del Señor Jesús. Ya vimos que el gnóstico afirmaba que el cuerpo físico del Señor no era real, sino que era solamente una apariencia de ser físico, y que su espíritu descendió sobre él en el bautismo, pero que se retiró justo antes de su crucifixión. Estas afirmaciones erradas, estas enseñanzas falsas, fueron destruyendo no solo la verdad sobre la humanidad del Señor Jesús, sino también sobre la veracidad de la propiciación, del sacrificio del Señor Jesús, ya que el Señor no solo tuvo que ser verdaderamente Dios, sino también tuvo que ser verdaderamente humano y físicamente real. El justo, el que no cometió pecado, el que vivió una vida agradable delante de Dios, realmente sufrió y murió en una cruz a fin de que ese sacrificio sea aceptable por el pecado del ser humano. La palabra propiciación es sumamente importante, así que vamos a ver qué es la propiciación. La palabra propiciación, hermanos, lleva la idea de aplacar, de calmar, de satisfacer específicamente a Dios. ¿Sí? Los grandes estudiosos han declarado y enseñado que en la propiciación hay 4 elementos. El primer elemento, ¿sí? Hay una ofensa que tiene que ser quitada, que tiene que ser separada. El segundo elemento, hay una persona que está ofendida, que tiene que ser pacificada. El tercer elemento, hay una persona ofensora, alguien que ha hecho la ofensa, que es culpable. Y en cuarto lugar, tiene que haber un sacrificio para expiar la ofensa. Entonces, la propiciación es un acto entre 2 partes. Por una parte, ¿sí?, implica apaciguar, calmar la ira de alguien que está ofendido. Y por el otro lado, ser reconciliado con él. En las antiguas religiones paganas se enseñaba la idea de que el hombre aplacaba, apaciguaba la ira de sus deidades ofreciendo varias ofrendas, o ofreciendo presentes o haciendo sacrificios. Esa era la manera. Los griegos, por otro lado, pensaban en la propiciación en el sentido de que el hombre compraba, el hombre sobornaba a los dioses para que les hicieran favores. Pero, ¿cuál es la enseñanza que da la Biblia sobre este tema? ¿Cuál es esa enseñanza? Hermanos, hermanas, vamos a poner mucha atención. Bíblicamente, el acto de la propiciación se refiere a la obra de Dios y no a los sacrificios o a las ofrendas dadas por el hombre. La razón de esto es que el hombre, hermanos, es totalmente incapaz de apaciguar, de calmar la ira de Dios y satisfacer la justicia que Él pide. En el plan de salvación, hermanos, tanto el Padre como nuestro Señor Jesús tomaron conjuntamente la iniciativa de salvar a los pecadores. El Padre no impuso al Hijo una prueba que Él estaba reacio o estaba descontento al aceptar. Como tampoco el Hijo les trajo o le obligó al Padre a dar una salvación que no estaba dispuesto a conceder. No había en ninguno de los dos esa falta de voluntad. Todo lo contrario, hermanos. La voluntad del Padre y la voluntad del Hijo coincidían perfectamente. Su amor les movió a concretar el plan de salvación. Por un lado, Dios conocía de la incapacidad del hombre para salvarse por sí solo. Y en un acto de amor supremo, Dios el Padre envió al Salvador, al justo. Dios sabía y estaba al tanto que la necesidad más grande para el ser humano es el Señor Jesucristo. Por otro lado, en el momento exacto, en el momento preciso, en el momento propicio, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, en un acto de amor supremo, vino a esta tierra, se encarnó en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo, asumiendo la naturaleza humana, en obediencia a Dios el Padre, para reconciliar a la humanidad que se había perdido por el pecado. Este perfecto plan eterno, proporcionó
un perfecto sacrificio por la culpa del pecador. Y desde ese momento, hermanos, desde ese momento, nuestra cuenta está llena, está rebosante de los méritos del Señor Jesucristo, está llena de la justicia del Señor Jesús. Y ahora hay paz entre Dios y nosotros. Hemos sido reconciliados. Se nos ha revestido de la justicia del Señor Jesús. Somos aceptados por el Padre. La deuda por nuestros pecados ha sido totalmente satisfecha. Ha sido satisfecha. Ahora, el apóstol Juan añade algo más. Dice, y no solamente por los nuestros, hablando de los pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. Hermanos, la iglesia tiene el privilegio, la iglesia tiene la obligación de predicar el evangelio. La iglesia debe recordar a todo el mundo que no hay santidad, que no hay bondad, no hay justicia en el hombre que logre apaciguar a Dios. Tenemos la obligación como iglesia de proclamar, de enseñar, instruir y recordar al mundo que no hay conocimiento, que no hay sabiduría, ni ciencia que pueda salvar al hombre como proponen los gnósticos. Debemos predicar, hermanos. Ahora que nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero, seguramente debemos buscar agradarle con una vida de santidad, luchando contra el pecado. Tenemos al Señor Jesucristo, al justo, a nuestro abogado que nos defiende, no presentando tus buenas obras, sino la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Él intercede por ti, hermano, Él intercede por mí. Y saben, Él conoce la sinceridad de nuestro corazón, ¿sí?, cuando nosotros nos equivocamos, ¿sí? Sabe que somos frágiles, conoce nuestras lágrimas cuando nos hemos avergonzado de nuestros pecados. Y aún así, cometiendo nosotros pecado, Él no deja de rogar por cada uno de nosotros, Hermanos, Dios nos llama a vivir una vida apartada de todo pecado, que solo vamos a lograr porque tenemos al suficiente intercesor de nuestras vidas. Nuestro Señor Jesús es supremo, es suficiente. Su sacrificio y su intercesión por nosotros hacen una obra grandiosa por nuestras vidas. El Evangelio ha cambiado nuestras vidas. La gracia de Dios nos ha capacitado para luchar contra el pecado. Y si nosotros seguimos practicándolo, estamos equivocándonos. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿En quién confiamos para vivir y no pecar? ¿En quién lo estamos haciendo? Tal vez confiamos en lo fuerte que somos, ¿no? Confiamos en que estamos caminando de buena forma, pero el pecado está acechando, está a nuestras puertas. Lo que debemos hacer es confiar en la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Dios amado, Padre bendito, en el nombre de Jesús queremos esta mañana agradecerte por tu enseñanza, Señor. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo, Señor, en consenso para salvarnos, amándonos, Señor. Padre, queremos rogarte, ayúdanos a no pecar. Te amamos, Señor, de verdad te amamos, pero también sabemos que somos frágiles, somos débiles aún. Necesitamos de ti constantemente, Padre. Rogamos tu ayuda, rogamos tu auxilio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por este tiempo, por estar conectados, por hacer iglesia aún cuando no podemos encontrarnos físicamente. Estamos reunidos mediante la tecnología. Gracias por haberse conectado. Hasta una próxima oportunidad.